Entonces, estábamos con la presentación de expectativas. Ok. De ahí, ¿algo más que quieran tratar? ¿Alguien me habló? Ah, sí, yo, no sé si ya me registró, ya activé mi cámara Sí, ya te después. vi, gracias. Ok. Perfecto. Entonces, Yo solo por curiosidad, ya vimos que subió los equipos ajá. y quería, bueno, por curiosidad quería saber cómo es que tomó los equipos. Solo por curiosidad, porque Ok, era... ahí traté de hacer, como les decía, ¿no? La intención es de que tengamos personas lo más mezclado posible. Entonces tomé algunos datos de los que ya me habían dado ustedes mismos. Con esa información, de ahí fue como empecé a generar esos equipos. Ok, Ok, sí, gracias. Disculpe, profesor. sí, dime. Yo no aparezco en la lista de los equipos. ¿Cuál es tu nombre? Dalia García Gómez. Profe, Sí. yo igual no aparezco en la lista. Caramba. De igual forma, profe, yo tampoco aparezco. Bueno, voy a revisar qué pasó ahí. Estoy checando cuál es el problema. Sí, por lo visto hay un problema. Aquí infectó a alguien. Varios. Tres. García Gómez, Dalia, estás en el equipo 1. Voy a actualizar la lista, pero por lo pronto para que vayan tomando nota. ¿Quién más me faltó por ahí? ¿Apellido? Díaz Durán, Francisco Gerardo. Díaz Durán, estás en el equipo 1 también. Ok, está bien, gracias. Nada. ¿Alguien más me faltó por ahí? Ramos Gutiérrez. Perdona. Ramos Gutiérrez. Ramos Gutiérrez. Equipo 1 también. Ok, profesor, gracias. ¿Sí? Entonces de ella no debe faltar nadie. Hay un error ahí en la lista con 3 personas del equipo 1. Bien. Ok, entonces, ¿encontraste lo que estábamos tratando la vez pasada? ¿Algo más? ¿O continuamos? Profe, ¿Sí? podemos compartir en el chat de la llamada el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp, porque creo que varios son de décimo, entonces para que nos pongamos de acuerdo
y no andemos buscando sus números o tener esa forma de contacto. Que ustedes pongan ahí en el chat su número de WhatsApp. Ah, Sí, en el puede chat ser. grupal y ya de ahí que pues nos repartamos, ya después si se quieren salir ellos, pues adelante, ¿no? Pero nada más para podernos comunicar ahorita de inicio. Sí, lo pueden hacer así, si eso les resulta conveniente, no hay problema. Ok, bueno, entonces, del proyecto, en unos 5 minutos les va a aparecer ahí la primera tarea que está relacionada precisamente con los equipos, ¿ok? Entonces les decía ahí para que quede la lista ya completa. Terminando la clase, ya la actualizo, arreglo el problemita de los 3 que faltaron. Y entonces va a ser importante que se pongan de acuerdo y que empiecen a trabajar. Les dejo tiempo de sobra, como siempre intentaré hacerlo. Les dejo tiempo de sobra para que hagan la tarea, pero es importante que se empiecen a trabajar en conjunto. Y ahí mismo les pongo la nota de que con esta primera tarea empezaría el trabajo en equipo, por lo que se esperaría que ahí empezaran a recopilar ya la información, por lo menos para el portafolio, ¿ok? Que se empiecen a organizar y se pongan a prevenir cualquier tipo de problema, cualquier situación, anticípense, coloquen ahí las normas, todo, empiecen a escribirlo ahí, manténganlo por escrito, ¿vale? Bien. Entonces, del proyecto, con la información que ustedes me envíen de esta tarea que les va a aparecer en un momento más, de ahí yo tomo datos para ahora ir definiéndole a cada equipo cuál va a ser su proyecto. Lo que tienen que entregar de forma general va a ser los mismos requerimientos, ya el tema es el que va a estar cambiando, ¿vale? Pero es importante contar con información ya del equipo en sí. Bien. Perdón, ¿podría repetirlo de nuevo? Es que me sacó el Meet y escuché nada más lo del proyecto. No, escuchaste el proyecto. Les digo que les asigné una tarea. Todo lo que les comenté viene ahí dentro de la tarea, que es importante que de las reuniones que tengan ahorita, cómo están organizando, de ahí empiecen a generar lo que va a ser la información del portafolio, va a ser su primera sesión, cómo se van a organizar, cómo se van a comunicar, establezcan ahí las normas y anticípense a los posibles problemas que pudiera haber, ¿no? Ya saben más o menos toda la situación, todo lo que estuvimos platicando desde el día de ayer y antier, todas las situaciones que se han vivido. Entonces, anticípense a todo eso. Ya varios de sus compañeros externaron su preocupación. Tomen en cuenta también esas preocupaciones de las personas de décimo de manera particular. Y bueno, ya saben que no todos contamos con los mismos recursos. Entonces, también tómenlo en cuenta desde un principio y quien tenga algún problema, expréselo desde un inicio para que no haya tanto problema. ¿Vale? Profesor, una pregunta. Dijo Sí, que va a subir una tarea. Gracias. sí. Apenas la va a subir, ¿verdad? Ya está arriba, como en 2 minutos te va a aparecer. Ok. Otra pregunta. ¿Se va a entregar por equipo? O sea, solamente un integrante del equipo la tiene que entregar. Sí, ahí espero que solamente uno del equipo la suba. Y es como parte de los debes de la tarea. Acuérdense que al ponerlo ahí como debe, es un requerimiento, ¿ok? Los que han trabajado ahí con alguna norma van a darse cuenta que cuando aparece el debe, se debe de cumplir con eso, si no inmediatamente ya te rechazaron, ¿no? Entonces, mismo caso, todos cuando aparezca ahí el debe es lo que se debe de cumplir de la tarea, además de lo de siempre, ¿no? Que ya también se los puse ahí. Ok, gracias. ¿Ok? De nada. Y entonces, si hasta aquí no hay nada más que tratar, vámonos al primer tema. Estoy cambiando de presentación, nada más en segunditos. Y listo.
Entonces, vamos a empezar platicando de los fundamentos de la automatización industrial. El contenido, bueno, aquí se los pongo, vamos a empezar platicando de la automatización, los que son sistemas de manufactura automatizados, ventajas relativas entre humanos y máquinas. Eso es importante porque a veces se piensa como si la máquina fuera superior al humano. Niveles de automatización, grados de automatización, tipos de automatización en los sistemas de manufactura, avances tecnológicos, cuáles son las razones para automatizar, principios y estrategias para la automatización, y vamos a terminar con alguna actividad. Para empezar, ¿qué entienden por automatización? ¿Alguien así rápidamente? Proceso, no es necesario que intervenga el humano, por así decirlo, que automáticamente lo haga algún proceso. Ok, ¿alguien más iba a decir algo? Era la misma idea. Ok, entonces vamos a revisar algunas definiciones de automatización para ahorrarles el trabajo de buscarlo ahí en la RAE. ¿Qué aparecería según la definición de la Real Academia Española? Cuando uno busca automatización aparece acción y efecto de automatizar, ¿no? Con eso nos quedamos un poco igual. ¿Qué sería automatizar entonces, no? Automatizar es aplicar la automática a un proceso o a un dispositivo, ¿ok? Entonces, esa aplicación sería la automatización. Ahora la cuestión es, ¿qué es la automática? La automática nos dice ciencia que trata de sustituir en un proceso al operador humano por dispositivos mecánicos o electrónicos, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo la definición de la RAE, ¿no? Eso es de manera general. Vamos a ver otra definición. Automatización ahora, desde el punto de vista de Gruber. Gruber, esta información viene del libro que ya les mencionaba a los inicios, el Gruber de automatización, no el de materiales, ¿ok? Aunque el de materiales al final menciona algo. Y dice, tecnología en la que se aplican los sistemas mecánicos, electrónicos, bueno, en cuanto a la mecánica y electrónica ya lo ha mencionado la RAI, pero agrega aquí, y computacionales para operar y controlar la producción, ¿ok? Entonces, ¿qué diferencias le ven a esta definición contra lo que propone la RAE? Que en principio en el de la RAE se menciona que es para eliminar al operador humano, mientras que en este no se menciona precisamente que se deba eliminar al operador humano, que es uno de los puntos importantes y es uno de los puntos clave en cuanto a la automatización. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ahí en muchos sistemas no es simplemente quitar al humano por quitarlo, ¿no? Sino muchos de los sistemas actuales es esa colaboración entre el humano y la máquina, porque de esa forma se obtienen las mejores ventajas de ambas áreas, ¿no? ¿Qué otra diferencia le ven? Agrega aquí esta parte de computacionales. ¿Se puede automatizar nada más utilizando una computadora? ¿Qué automatización sería ahí, dado caso? Automatización de procesos computacionales, simplemente, o de cálculos, De como cálculos. cálculos. ¿Algún Ajá. ejemplo más concreto? Imagínatelo en una fábrica, en una planta. ¿Qué sería ahí, Ángel? Por ejemplo, hay algunos controladores que necesitan estar determinando posiciones y cosas así. En este caso, la computadora, una automatización computacional permitiría que tomar datos para eh, evaluarlos y con base en esas evaluaciones obtener ya sea rangos de parámetros o puntos en clave para tomar alguna decisión. Creo que se ve mucho en este, ¿cómo se llama?
Manipuladores, más o menos. En algunos manipuladores de precisión, cuando se calibran y cosas así, es necesario estar realizando múltiples cálculos para poder obtener la forma más exacta y la forma adecuada de operación. Ok, tomas información como para hacer ciertas correcciones, como para Sí, más cerrar o el menos. lazo o algo así. Sí, más o Ok. menos. También observen lo siguiente, ¿no? Imagínense cómo se llevaba antes todo el proceso administrativo, ¿no? Entonces, ahí podía haber un montón de papeles. Si teníamos que buscar algún dato, pues era buscar en esos papeles y tomando nota para ir haciendo algún concentrado de la información, etcétera, ¿no? Actualmente, cuando estás utilizando una computadora, todo ese tratamiento de la información resulta mucho más rápido, ¿no? Estás automatizando unas tareas simplemente con el hecho de utilizar la computadora, meter la información y obtener datos, ¿ok? Pero fíjense que aquí Gruber lo enfoca ya específicamente para operar y controlar la producción, ¿ok? Entonces, Gruber, en ese sentido, ya en el enfoque específico de la automatización para operar y controlar la producción, él está definiendo dos categorías de automatización. ¿Cuáles son estas dos categorías? Pues está basando precisamente en su propia definición y distingue, por un lado, la categoría A, esa categoría de que va, dice automatización de sistemas de manufactura en la planta, ¿no? El equipo dentro de la fábrica. Que muchas veces cuando hablamos de automatización industrial, directamente estamos pensando la automatización que se hace directamente en la planta, ¿no? Estamos pensando ahí un robot que está soldando, unas bandas transportadoras, ¿qué más se les ocurre ahí automatización en la planta? ¿Qué se les viene a la mente? Empacadoras. Empacadoras, ¿qué más? El Raúl rolado Sánchez, perdón, Bogdan. Podría ser, por ejemplo, como un separador de metal de plástico. Un separador de metal y plástico. Ok, una tipo cernidora o algo así. ¿Un ensamblador? O sea, Sí, una Carla. máquina que ensamble. ¿Una Una, ensambladora? una ensambladora, una máquina que está ensamblando. Ok, las máquinas que rolan el acero. ok, una roladora, etcétera, ¿no? Esa sería esa parte de automatización en la fábrica. Ok. Ahora, por otro lado, tenemos esta categoría B que dice computarización de sistemas de soporte de la manufactura. Al hablar de sistemas de soporte, son sistemas que no están en sí teniendo contacto directo con el producto, no lo están cortando, no lo están moviendo, no lo están empacando, etcétera. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Observen aquí lo que lista. Eso de computarización de sistemas de soporte, esos sistemas de soporte como cuáles, gestión empresarial, todo lo que tiene que ver con esa gestión de toda la empresa, pues están utilizando ¿qué cosas? Pues computadoras, ¿ok? También hay procesos que se están automatizando ahí al utilizar la computadora. A eso se refiere esa categoría B, ¿no? Computarización de sistemas de soporte. Diseño del producto. Ustedes ya conocen software para diseño del producto. ¿Cuál conocen? SolidWorks, AutoCAD, Adams View. Ok, extiéndalo a CAD-CAM Kai. ¿Qué más? NX. NX. ¿Qué otro conocen? CATIA. ANSYS, ¿no lo usaron? CATIA. Ok. Todo eso sería parte del diseño del producto. Software de planeación de la manufactura y control de la manufactura. Para cuando vas a empezar, imagínate que tienes una fábrica, de esa fábrica tienes distintas líneas de manufactura, donde estás haciendo distintas partes o distintos productos. Tú debes de tener una planeación, por ejemplo, para una semana, qué es lo que vas a fabricar según ya un plan anterior que hicieron de, bueno, tenemos que generar una producción de tantas piezas ya dependiendo del tipo de empresa y cómo se esté manejando, o es porque ya un cliente lo solicitó con ciertas especificaciones, o es porque ya hay un plan, una planeación agregada donde ya se sabe cuánto hay que producir en ese mes, ¿no?
Entonces, tú estás definiendo, por ejemplo, ya para una semana, cuánto debes de producir en cada una de esas líneas, ¿ok? Estás haciendo esa planeación de manufactura, pero todo eso, qué hay que hacer, cuánto hay que hacer, cuál es la materia prima, de dónde va a venir, etcétera, es simplemente un montón de información que eso lo estás metiendo en un sistema computacional que ahora sí, ya le va a estar generando las distintas órdenes a las áreas o a las líneas que correspondan, ¿no? Control de manufactura, ya estás manufacturando, ya estás haciendo la ejecución de la manufactura, pero ahora resulta que hay información que viene de esas líneas de manufactura donde le estás informando a ese sistema qué es lo que realmente ya se está haciendo. Una cosa es lo que planeaste aquí y otra cosa es lo que se está llevando a cabo. Si hay alguna diferencia, alguien tiene que tomar una acción para contrarrestar esa diferencia entre lo que se debe de hacer y lo que está saliendo, ¿no? Como cualquier sistema de control de los que ya conocen, ¿ok? Entonces, no se les olviden, dos categorías de automatización: automatización de sistemas de manufactura en la fábrica y la otra categoría, computarización de sistemas de soporte, ¿no? Utilizar las computadoras en esos sistemas de soporte. Ahora, cuando hablamos de los sistemas de manufactura automatizados, estamos hablando de que estos sistemas de manufactura operan en la fábrica y obviamente pues, tienen contacto con el producto físico, ¿no? Lo están moviendo, lo están empacando, lo están cortando, lo están haciendo de alguna forma. Realizan operaciones como procesos de manufactura. Procesos de manufactura, lístenme algunos. Ensamblaje, Desbastado, Ensamblaje, devastado, presado, rolado, pintado, pintura, ok, ladrado, rolado, taladrado, Empaquetado. empaquetado, ¿qué más? corte, Tornado. Corte, ¿qué me dijeron por ahí? Terminado, Torno en el torno. torneado, etcétera, ¿no? Bueno, todos esos serían procesos de manufactura. También, ¿qué les gusta? Embutido, extruido, etcétera, ¿no? Luego viene el ensamble. Aquí muchas veces lo distinguen de estas dos formas. Ahorita mencionaron algunos, la parte de empacado, etcétera, ¿no? Hay quien lo considera como otro proceso de manufactura. Aquí el ensamble muchas veces lo separan, porque el ensamble, pues, simplemente es tomar las piezas y conjuntarlas desde el punto de vista de automática. O sea, es distinto lo que vas a necesitar en un proceso de ensamble a un proceso de manufactura, ¿no? Por eso muchas veces lo dividen, sin embargo, de forma general se puede considerar dentro de los procesos, ¿no? Luego viene inspección. ¿Qué se les ocurre aquí en inspección? Hablando de sistemas automatizados, ¿cómo harían una inspección automatizada? sistemas de calidad, ¿no? Por ejemplo, creo que es en Coca-Cola tienen un sistema en el cual determinan por medio de unos sensores si el producto que lleva la lata es correcto, si tiene algún error. Por ejemplo, en la pintura, las latas se pasan por sensores de color para saber si la tonalidad es la correcta. Si no, hay un activador que los rechaza. Ajá. Perfectamente, porque ahí ese color rojo de la Coca-Cola, pues es un color específico, no puede haber alguna variación. Entonces ahí está utilizando un sensor de color. ¿Qué otros ejemplos tienen por ahí? Podría ser de peso. O ¿De sea, peso? que se pese el producto antes de aceptarlo. Ajá. ¿Has visto algún proceso donde estén revisando el peso de forma automática? Creo que lo hacían para los tanques. O sea, se revisaba que la cantidad de líquido que llevaban fuera el correcto. Entonces se pesaban antes de mandarlos a inspección de calidad. Ok, entonces también podríamos estar checando o haciendo una inspección por el peso en este caso, ya del producto en sí, ¿no? Ok, más ejemplos de otro tipo de inspección.
en los lápices de colores Ajá. para poder hacer su prueba de calidad. Lo que hacen es que toman un lote y tienen como unos brazos que van comprobando la resistencia de los lápices. Ok. ¿Esos brazos eran automatizados? ¿Los manejaba alguien? Son automatizados y los lotes igual las calculan como unas máquinas para que sean completamente al azar. Ok. ¿Alguien ha visto inspección utilizando algún sistema de visión? ¿De visión? El café, Ajá. ¿no? Yo he visto algunos, pero con luces estroboscópicas. Yo para el café. En el del café es que Ah, tienen como un sensor de color y va separando los que están maduros y los que no. Ok, pero ahí es solamente un sensor de color, porque es distinto un sensor de color, así como el que mencionaba, por ejemplo, de las latas, a un sistema de visión donde tú puedes tomarle foto con ese mismo sistema de visión y ves los granos tal cual, ¿no? ¿Cómo Me sería parece ese? que en la industria automotriz hay una serie de láseres y cámaras monitoreadas por visión artificial. Lo que hace esto es que de manera que enfoca al modelo de automóvil, crea un modelo 3D de las piezas y así pueden inspeccionar llantas, frenos y otras cosas. Ok, entonces ahí serían dos sistemas trabajando en conjunto, ¿no? Por un lado el láser y por otro lado el sistema de visión. Con el sistema de visión podría detectar dónde está y tal vez con el mismo láser ya tomar medidas más precisas, ¿no? Sí. Ok. También, por ejemplo, con visión, no sé si han visto tarjetas, por ejemplo, esa yo la vi, era industria automotriz, no las ensambladoras, sino era una empresa que les vende las tarjetas con las que controlan los frenos, los sistemas ABS, y en esas tarjetas la forma de verificar si contaba con todas las piezas y demás era precisamente con una cámara, ¿no? Un sistema de visión que tomaba la foto, digamos, de cada una de las tarjetas y con eso podía estar verificando si costaban todas las piezas que debería de llevar, ¿ok? Otro ejemplo también lo vi en una línea de producción, una máquina bastante grande, que lo que estaban fabricando ahí eran pañales. Entonces eran unas bandas que se manejaban a una velocidad bastante alta y así como mencionaban del sistema estroboscópico, iba tomando fotos, pero se prendía, digamos, el flash para cada una de las piezas, es decir, para cada pañal que venían como en una cinta. Entonces era una velocidad muy, muy alta, ¿no? Pasaban varios, por lo menos decenas de pañales en un segundo, y entonces se veía cómo iba flasheando ahí, la luz iba tomando la imagen de cada uno de esos pañales, y al mismo tiempo podías ver cómo el sistema de visión, al tomar la imagen, iba dibujando las líneas que llevaban, por ejemplo, los resortes en las orillas de los pañales, llevan como una especie de resortes, llevan en el centro una parte donde viene el material absorbente. Entonces estaba revisando la anchura de esas líneas, dónde estaba el resorte, dónde empezaba el material absorbente, y llevaba ya ciertos parámetros, de tal manera que si había una desviación, era un sistema de control en lazo cerrado, donde le generaba al actuador la señal necesaria para hacer una corrección, ya sea izquierda a derecha, y que se mantuviera dentro de los límites de control, ¿ok? Eso lo hacía también con ese sistema de inspección, un sistema de visión completamente automatizado, ¿no? Para hacerlo a esa velocidad con una persona, eso sería imposible, ¿ok? Manejo de material, perdón. Sí, yo vi uno parecido, pero en la industria de las llantas, para el sistema de calidad, usaban un sistema estroboscópico para con una cámara poder ver el desgaste de las llantas conforme su tiempo de vida. Bueno, simulando el tiempo de vida y con ello tomaban las imágenes y las iban analizando por medio de inteligencia artificial para saber precisamente los datos, bueno, para tomar datos de ellos, de las imágenes y poder interpretarlas y saber cuáles son
si se está cumpliendo o no los parámetros preestablecidos. Y, en eso es lo único que lo había visto, no lo había visto, bueno, más bien no había escuchado con un sistema en lazo cerrado. Ah, ok. ¿Ahí qué pasaba si había algún problema con la llanta? De hecho, lo que hacían primero era tener ya los datos, se comparaban ahora sí, con los parámetros nominales, y si no se cumplía, se mandaba una señal de alerta a los lotes, porque se tomaba por lotes, se mandaba una señal de alerta al lote para que fuera rechazado toda la línea de producción, al menos de ese lote de producción. Pero esa señalización la hacía ya el inspector, porque tenía, al menos, aunque era automático la toma de muestras y de fotografías y poder hacer el análisis, había todavía un operador que tenía que también verificar que esos datos fueran realmente los, los correctos. Ok, muy bien. Tenemos otro ejemplo más de fricción. En cuanto a manejo de material, ¿han visto algún ejemplo? ¿Sí los han visto? Nada más díganme cuál han visto. No sé si sea, pero para la separación de oro, Ok, ¿qué separaba ahí? separaba rocas y tierra con el oro. Obviamente, no sé, ha visto algunas maquinotas enormes ahora sí, de fiebre del oro, de las televisoras, en las que es un sistema automatizado en el que solo se vierte el material y automáticamente, por medio de un proceso ya definido, se separaban las rocas y separaba la tierra y se dejaba solo el oro en la parte de abajo de una malla. Ajá, entonces muchas veces ahí llevaba agua, generalmente, van por un lado las rocas, van como sirviéndolas, separándolas de acuerdo con el tamaño de grano, y pero esos van moviéndose por medio de unas bandas, ¿cierto? Sí. Entonces, ese manejo de material en sí lo estarían haciendo esas bandas, ¿vale? ¿Qué otro ejemplo de manejo de material han visto por ahí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Se refiere al manejo como tal para prepararlo o al movimiento o sea, moverlo de un lugar a otro o como, ¿a qué se Sí. refiere como manejo? Es tal cual, ¿no? Manejo de material. Tienes materiales dependiendo del tipo de industria que hayas visto. Por ejemplo, acá mencionaba Ángel en cuanto a las minas, tomas las piedras, etcétera. Tienes esas bandas, se va moviendo. Ese manejo de material lo que está haciendo es, al momento que está transportando esas piedras de un lugar a otro y acumulándolas en un lugar donde van a ser recogidas, al mismo tiempo está separando el oro, ¿no? O el material de interés. Más manejo de material dependería del tipo de industria. Por ejemplo, ¿cuál se te ocurre? ¿Algún producto? No, es que no se me ocurría algún proceso, por eso preguntaba. Ok, por ejemplo, ahorita mencionaban de la Coca-Cola, ¿no? ¿Cuál sería el manejo del material? Tú estás moviendo, en este caso tu material son las latas, ¿no? ¿Cómo las transportan? ¿Cómo las manejan? ¿Cómo las mueven de una estación a otra? Por medio de bandas guiadas. Utilizan un sistema de bandas y en medio tiene como un tipo de rieles para que Exacto. vaya pasando por ahí. Sí, dependiendo cuál sea, ¿no? Si son las latas, si son las botellas, etcétera, son distintos sistemas. Algunos son unos rieles que están trabajando de forma neumática, que tiene una velocidad muy alta y depende de qué parte del proceso, ¿no? Si van las puras botellas vacías o si ya van llenas, estamos hablando de latas de aluminio o de vidrio, etcétera. Hay de bandas que están manejando el material para transportarlo de un lugar a otro, o en algunos casos pudieran ser también robots, ¿no? Que están tomando ese material, lo mueven de un lugar a otro, o pudieran estar alimentando también algunas máquinas, ¿ok? Toda esa parte sería ese manejo de material, ¿ok? Oh, ok, entonces en la industria del, del metal, entonces para poner el material de desecho, bueno, para tomar material de desecho y poderlo mezclar con el material nuevo, utilizan los transportadores magnéticos. Ok, ese transportador magnético, ese está haciendo ese manejo de material, ¿ok?
Y muchas veces todos esos sistemas son completamente automatizados, ¿no? No requieren a alguien que lo esté prendiendo o apagando, solito está haciendo ese transporte de la materia prima o del producto en sí, ¿ok? ¿Qué más? Dice, realizan su función con un nivel reducido o nula participación humana. Entonces, hay sistemas que de plano no hay ningún humano trabajando ahí con ellos y hay otros donde sí requieren que esté una persona, pero no dedicándose de manera principal a hacer ese manejo o ese proceso de manufactura, ensamble, etcétera, ¿no? Sino simplemente pudieran estar en algún nivel de supervisión o algún nivel complementario, ¿ok? O haciendo una tarea complementaria, mejor dicho. Y dice acá, en sistemas altamente automatizados prácticamente no existe la participación humana. ¿Han visto algún sistema donde prácticamente no haya nadie, nada más está alguien ahí supervisando por si algo le sucede a la máquina? Coca-Cola, creo, ¿no? Ahí es un sistema altamente automatizado porque no he visto, salvo los de mantenimiento que tienen que estar cambiando los cartuchos de tinta o estar reparando algunas cosas, no, al menos no he visto en una parte en la que intervenga el humano. Sí, ahí, por ejemplo, ese es un buen ejemplo, ¿no? En esas embotelladoras, había en algunas instalaciones de Coca-Cola donde se veía ahí parte del proceso, pasabas tú por ahí y lo normal era no ver nunca a nadie, ¿no? Ya de repente pasaba ahí alguna persona, con algún papel por ahí, como que tomando notas de algo en particular y se acabó, ¿no? Cuando usaban el papel, ¿no? Ya posteriormente nada más pasa con algún dispositivo digital y eso es todo, ¿no? No mete mano, simplemente está observando y toma notas si ve algún tipo de problema, ¿ok? Entonces, esto se refiere a los sistemas de manufactura automatizados. Dice acá, cuando estamos hablando de sistemas de manufactura automatizados, se están refiriendo aquí en la fábrica. Estas son las operaciones. Y ya vimos que puede haber nula o una intervención humana parcial, ¿ok? Ahora, pudiéramos automatizarlo todo, pues hay muchos procesos actuales que se llevan a cabo en las empresas, en las fábricas, que se pudieran automatizar, pero no los están automatizando. ¿Por qué será esto? Y eso tiene relación precisamente con estas ventajas relativas entre humanos y máquinas, ¿ok? Entonces, para empezar aquí, listando las ventajas, por ejemplo, un humano puede reaccionar a un imprevisto. ¿La máquina no podrá reaccionar a un imprevisto? Depende del tipo de programación que tenga, pero habitualmente no, simplemente se detiene. Como dijiste, ¿no? Depende del tipo de programación. Cuando tú estás haciendo la programación, estás pensando de la aplicación que tiene esa máquina y según esa aplicación, pues son todas las posibilidades que se te ocurren y eso es lo que empiezas a programar, ¿no? O lo que consideras que la máquina pudiera estar equipada para un imprevisto de ese estilo, pero es algo que ya lo pensó antes el humano y dice, bueno, cuando pase esto quiero que haga tal cosa, cuando esto ya está fuera de rango, bueno, que se detenga, etcétera, ¿no? Pero eso de alguna manera ya fue previsto por el humano. Si un humano está trabajando en el etiquetado, por ejemplo, y de repente ve que una botella viene vacía, imagínate, un sistema de etiquetado automático, tal vez no está verificando esa parte, ¿no? Si viene vacía o no. La persona se da cuenta que eso no debe de ser, que es algo anormal, aunque en su trabajo no sea ese, pudiera reaccionar y hacer algo, ¿sí? En cambio, la máquina, pues, no se va a dar cuenta. Otro, desarrollo de nuevas soluciones. Un humano que está trabajando ahí con un proceso, si llegas y le preguntas, oye, ¿cómo se te ocurre alguna manera de esto hacerlo o más rápido o aumentar la calidad o hacerlo de tal manera que te canses menos, etcétera? Seguramente algo va a proponer, ¿ok? Alguna idea va a generar. La máquina pues simplemente está haciendo lo que le dijiste y nunca te va a desarrollar una nueva solución como tal, ¿no? Otra, enfrentarse a problemas abstractos. Para que una máquina pueda tomar esa información
que no esté ya de una manera cuantitativa, ¿ok? Es muy difícil que la máquina pudiera enfrentarse a un tipo de problema como ese, ¿ok? Hay varias aproximaciones como la lógica difusa y cosas por el estilo, pero no llegan a ese nivel que pudiera generar un humano. La otra, adaptación al cambio. Tú una persona la puedes poner a trabajar, no sé, directamente en una línea de manufactura, haciendo algún tipo de ensamble, y esa misma persona llevarla a un curso de capacitación y tal vez ahora esté realizando alguna tarea administrativa, etcétera, ¿no? Puede cambiar de un trabajo a otro de una manera muy fácil, ¿no? Comparado con las máquinas. Otra, generalizar a partir de observaciones. Si está una persona realizando un trabajo repetitivo durante cierto tiempo, puede ir observando, aunque no se lo pida, si no es parte de su trabajo, va a estar observando ciertas cuestiones y entonces a partir de eso que está observando, decir, fíjate, siempre que llega una botella del lado izquierdo, requiere que, no sé, apriete más la tapa cuando la estoy colocando, ¿no? ¿Por qué puede ser eso? Pues porque tal vez esas botellas que vienen de este lado vienen de una máquina que le está dejando un poco de rebaba, ¿no? Y por eso le está observando que requiere apretarla más, ¿no? Pero eso lo está viendo el humano y está generalizando a partir de cierta información, ¿no? Digo, esto es un ejemplo muy sencillo, pero para que tengan idea de qué se refiere, ¿no? Otra, aprender de la experiencia. Conforme esa persona va trabajando, si lo registráramos, una persona que empieza a trabajar, no sé, ahí mismo, ¿no? En esa línea de manufactura, vas a ver que va a empezar tal vez un poco lento, pero conforme va pasando el tiempo, esa persona va tomando experiencia y vas a ver que su trabajo va a ser más rápido, con menos errores, etcétera. ¿Qué más? Decisiones complejas con datos insuficientes. Tal vez no le diste un montón de información como para que él tome la decisión, pero con lo que tenga, él puede estar tomando en cuenta su experiencia con esa generalización a partir de observaciones, a pesar de que no tenga toda la información, completarlo con estos dos puntos y ahora sí tomar una decisión que para la máquina sería imposible, ¿ok? Por el otro lado de las máquinas, y bueno, ustedes como mecatrónicos tendrán esas ventajas más claras, pero vamos a listarlas. Dice, almacenar grandes cantidades de datos. Pues actualmente la tecnología ha avanzado a un nivel donde podemos guardar muchísima información en un espacio muy pequeño, ¿no? Y eso va a seguir avanzando. Cada vez vamos a tener mucho más información almacenada en espacios mucho más pequeños. Recuperar fiablemente datos de la memoria. Por ejemplo, ahorita acaban de ver esta información. Si se las pregunto ya para el examen, bueno, algunos sí lo tendrán, otros no, otros ya lo tuvieron que revisar varias veces para tener esa información clara y precisa, concisa y demás. Entonces, cuando quieran recuperar esa información de la memoria, bueno, va a haber alguna confusión, etcétera. Sin embargo, si a una computadora le guardas información, sin considerar algún otro tipo de daño en el sistema de almacenamiento o en el sistema de archivos, tú puedes recuperar fiablemente esa información, ¿ok? Comparado con el humano que tal vez algo pudiera fallarle. Puede realizar tareas simultáneas. ¿A qué se refiere? Esa misma máquina puede estar trabajando dos cosas completamente diferentes a una velocidad importante sin equivocación, ¿ok? En los humanos dicen, no, pues yo soy multitasking. Bueno, se ha comprobado de que esta realización de tareas simultáneas en los humanos, bueno, no es la mejor opción. Para un humano es mucho mejor hacer una tarea a la vez, ¿ok? Ejecución de cálculos rápidamente. Imagínense la cantidad de operaciones que puede hacer una máquina, ¿no? Toma de decisiones rutinarias rápidamente. Como decía, ¿no? Si llega en esa línea donde está verificando que las latas tengan cierto color, imagínate la velocidad en la que pueden estar pasando las latas, el sistema está reconociendo si cumple o no con el color y está desechando aquellas latas que no cumplan, ¿no? Esa decisión
rutinaria la puede tomar la máquina de una manera mucho más rápida que lo haría un humano. ¿Qué más? Ejecutar tareas repetitivas de manera consistente. Si eso está automatizado, o sea, lo puede hacer rapidísimo y todas las latas las va a tratar de la misma forma. Y donde el error aquí sería muy bajo comparándolo con lo que pudiera ser un humano en esa línea. Grandes fuerzas y alta potencia, ¿no? Hay robots industriales que pueden levantar un auto completo y difícilmente una persona podrá levantar un auto, ¿no? Entonces, también sería otra ventaja relativa, ¿ok? Hasta aquí, ¿distinguen alguna otra ventaja de los humanos o ventaja de las máquinas, uno con respecto al otro? Con respecto a las Tiempo de máquinas sería ejecución. el margen de error, ¿no? O sea, que las máquinas tienen un menor margen de error con respecto a los humanos. Por ejemplo, entraría el caso de poder soldar, no sé, un automóvil. O sea, la máquina ya está programada para soldar dicha parte y cómo hacerlo, pero pues el humano en ciertas ocasiones pues tiene la dificultad de poder equivocarse. Perfecto. Ahí la máquina puede estar soldando un montón de piezas y todas dejarlas exactamente igual, ¿no? Sin errores, si es que así lo programaron también, ¿no? Sin errores. ¿Algún otro ejemplo? Sí, lo más notable es el tiempo de ejecución, ¿no? Para las tareas. Ok. En cuanto a alguna tarea física o en cuanto a algún cálculo. En ambos, de hecho, realmente en las tareas físicas, tanto las tareas físicas como las tareas de cálculo, en las máquinas son muchísimo más veloces que un humano. Hasta el momento no he visto algún humano que pueda hacer una tarea a la misma velocidad que una máquina. Ok, o una serie de cálculos, ¿no? Por muy bueno que sea, pues simplemente hasta expresarlo va a ser mucho más lento. Sí. Entonces, hasta aquí, ¿algo más? ¿Alguna duda, observación? También podría considerarse el desgaste, profe. O sea, en Bien. algunos casos es mayor el desgaste en los humanos y en algunos casos también en las máquinas, ¿no? Porque las actualizaciones también pueden generar un cierto tiempo de vida, por decirlo así. Ok. El desgaste, bueno, se daría en ambos, ok. Pero, por ejemplo, acá en la parte humana, si lo pones a trabajar mucho tiempo en lo mismo, o sea, ese desgaste le va a dañar a la persona, ¿no? Ya por eso se han hecho, por ejemplo, en la industria automotriz ya están trabajando con algunos exoesqueletos, precisamente para evitarle o reducirle, ¿no? Ese desgaste al humano, ¿no? Por el lado de las máquinas, también se va a estar desgastando, pero muchas veces en las máquinas es algo ya muy estudiado, muy predecible, y generalmente tienes ciertas tareas de mantenimiento, ¿no? Acá al humano, pues muchas veces somos muy necios en la cuestión de salud y difícilmente acudimos con el médico como para que nos haga ese mantenimiento preventivo, ¿no? Que nos esté revisando si tienes algún tipo de problema, ¿no? Pero también habría desgaste en ambas partes, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Algo más? Si no También tenemos puede nada ser el más. tiempo de trabajo, ¿no? Sí, Ezequiel, el tipo de trabajo. Ajá, bueno, el tiempo, ¿qué máquina pues podría estar trabajando día y noche, digámoslo así, y pues un humano por más, pues siempre se va a cansar. Entonces, ahí podría ser tal vez la ventaja de las máquinas. Ok, perfecto, ¿no? Las máquinas pueden estar trabajando por un largo periodo de tiempo, a diferencia del humano, ¿no? Y la máquina puede estar trabajando un periodo y sin descanso alguno. Muy bien, gracias. Entonces, lo dejamos por aquí. Continuamos el lunes. Revisen la tarea, ya les debe de aparecer. ¿Alguien ya checó que le apareció? Sí, Sí, apareció. ya me apareció. Ok, entonces, pues ya es el primer trabajo en equipo. Háganlo bien y empiecen a trabajar en portafolio, ¿ok? Que tengan una buena tarde.
Gracias, igualmente, buen fin de Hasta luego. semana. Hasta lunes. Gracias, profe, Gracias, igualmente. que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, buen fin. Cuídense. Gracias, igualmente. Pero